si se siguen esperando toda su vida a seguir ahorrando, buscando, lo que sea, dijo, nunca va a salir. Mi nombre es Ana, con doble N. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué. ¿Qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos? Hola amigos de Con Doble N y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de la radio y la televisión. Yo soy Ana, tu host, la voz que te saluda todos los miércoles desde este hermoso radio programa. Y el día de hoy tenemos invitadas. Hoy hay entrevista, hoy no estoy yo sola, hoy vamos a escuchar la historia detrás de uno de los emprendimientos que más me han llamado la atención a lo largo de todo este proceso de Con Doble N, y son dos personitas a las que había querido entrevistar desde que me contactaron, además, para platicarme de su marca. Si de algo estoy segura es que la practicidad no está peleada con el sentirse bien con uno mismo, y que muchas veces le tiramos hate a cosas que son muy importantes para otras personas, como por ejemplo el maquillaje. Y a veces pensamos que maquillarnos puede ser disfrazarnos o ponernos una máscara que no somos nosotros, pero la realidad es que el maquillaje es una de las armas de seguridad más fuerte que tenemos. Y cuando viene de personas que trabajan por sus sueños, que trabajan por cumplir los sueños de los demás, que tienen una ética laboral espectacular, pero que sobre todo lo que quieren hacer es darnos herramientas para estar más seguros de nosotros o de nosotras mismas, yo creo que es un hit espectacular. Entonces el día de hoy traemos para ustedes una de mis nuevas marcas favoritas, porque con un mismo producto puedo hacer 10,000 cosas y salir del paso rapidísimo. Pico Pico, y tenemos a sus socias fundadoras aquí, que yo no voy a presentar, ellas se van a presentar, ya saben cómo funciona en Con Doble N. Así que Pico Pico, bienvenidas a Con Doble N. ¿Cómo están? Hola. A ver, preséntense ustedes para que sepan quién es quién y puedan reconocer sus voces. ¿Quién quiere empezar? Ok. Pues somos socias, somos dos personas. Yo soy Montse Vaqueiro, me dicen Monty. Estudié Derecho, pero realmente nunca ejercí. O sea, cuando salí de la universidad presenté para entrar. En ese momento era una organización en la que quería entrar, quedé a una persona de entrar, y pues de ahí fue como que mi vida dio un giro y pues ya empecé todo el camino del emprendimiento y nunca regresé como tal a ejercer derecho. Okay. ¿Y haces algo que tenga que ver con leyes dentro de Pico Pico? No. Pues exactamente leyes no, pero muchas partes del tema de contratos, de convenios, toda esa parte, como que sí soy yo más la que echa el ojo allá, con contactos con UGCs, a veces que hay cierto tipo de convenios y así, como yo me encargo un poquito más de revisar esa área, el área de tema de normativa, de etiquetas, todo eso. ¡Ay, qué cool! O sea, es una mini parte, pero sí. Pero está algo, presente. sí. Perfecto. Yo pues soy Esanet, yo estudié ingeniería industrial, realmente igual creo que... ¿Cómo ejercimos? O sea, no, yo sí siento que la ingeniería industrial sí la ejerzo de alguna forma, o sea, porque siempre tiene que ver logística, eficiencia y así. Lo que sí no ejercí como tal es como el trabajar para una empresa aparte. O sea, yo tengo un jefe de verdad, o sea, porque desde que salí de la carrera o durante la carrera, trabajé con mi papá en una empresa de materiales de construcción, pero en realidad siempre me dio como mucha libertad para hacer, por ejemplo, mejorar sistemas de mantenimiento y así, pero pues no como dentro de un equipo de trabajo donde tienes como un jefe, una estructura, o sea, como tal. Ya luego me embarqué en el emprendimiento y ya estoy aquí, ya sabes. Y de aquí nos salimos. Y de aquí nos salimos, la misma historia. ¿Cómo nace Pico Pico? Cuéntenme un poquito de esa parte. Wow, hay muchas cosas de... Es que pasa... ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Pero creo que la vida nos fue llevando a Pico Pico. Okay. O sea, no sé. ¿Hicieron algo antes de Pico Pico? Sí. Okay, por separado. No, juntas igual. Okay, O sea, justamente creo que sí fue como sin darnos cuenta, pero sí sabiendo desde un principio como por dónde queríamos ir, porque originalmente saliendo de la universidad, pues obviamente sales un poco, ¿cómo puedo decir? Como que no sabes bien a qué te vas a enfrentar en el mundo real, ¿no? O sea, obviamente tú juras que el dinero que tienes es muchísimo dinero, juras que puedes hacer todo lo que quieres. Entonces nosotros originalmente en una plática entre amigas y así, nace un poquito la idea de empezar a incursionar en el área de la belleza. O sea, como que Asene y yo toda la vida fuimos fans de
el maquillaje, cosas para pelos, o siempre éramos las amigas como que nos preguntaban de, oye, necesito esto, ¿qué mascarilla me recomiendas para el pelo? O usé esto, o sea, como que siempre estaban como... ¿Cómo te maquillaste? O sea, Ajá, ¿qué usaste? ¿Qué usaste? Paréntesis cultural, ¿se llevan desde hace muchísimo tiempo? Sí, Desde... estudiamos juntas desde kinder. Ah, no man... Ok, se cancela la pregunta. Ok, continuamos. Entonces... Y pues de ahí sale un poquito el tema de meternos en el rubro de la belleza. Okay. Siempre creo que lo que más nos ha gustado, nos llamaba la atención a las dos, era el tema del maquillaje. Entonces, nuestra primera idea siempre fue como traer una distribución de una línea de maquillaje y nos queríamos enfocar justamente en maquillaje mexicano. Ok. Por azares de la vida encontramos un buen boleto, nos vamos a Zened y yo a una expo a intentar traer esta línea y oh sorpresa cuando llegamos allá y vimos los mínimos que pedían de inversión y en los lugares que tenías que invertir y el espacio. Porque no dimensionábamos, o sea, no dimensionábamos la cantidad de dinero que se necesita para traer una distribución, ya sabes. Okay. O sea, en general como traer una marca entera que no te pertenece, ¿no? O sea, Sí. O sea, Y todo lo que implica además, porque no es tan sencillo como de, eres mi distribuidora y ya. Y las condiciones, ¿no? De tipo tantos mínimos, tienes que invertir un local que tenga ciertas condiciones. Entonces, obviamente se salía muchísimo de nuestro presupuesto y lo dejamos como en el cajón, ¿no? Dijimos como que sí, pero pues ahorita no. Ok. Y en ese momento conocemos a una chava que la verdad nos abrió las puertas de una manera increíble, de una marca peruana de productos de belleza profesionales que eran para todo el tema de cabello, ¿no? O sea, y la verdad es que fue una marca que desde que la vimos de lejos nos enamoramos, nos acercamos a la marca, era una marca latina que nos llamó mucho la atención, pero era como con envases muy cuidados del diseño, con colores muy llamativos, un diseño muy estético, pero a la vez como que llamaba la atención. Y en ese entonces no se escuchaba todavía tanto, pero la marca ya venía con esta corriente de libre de sulfatos, libre de parabenos. Entonces como que conocimos a la persona que, muy limpia, a la persona que tenía la distribución a nivel nacional. Pues la verdad en ese entonces nosotros éramos chavitas, o sea, estábamos saliendo de la universidad. A veces decimos que hasta creo que cuando llegábamos nos veían como de... ¿Y estas dos que... Ajá, sí, sí, sí. Y la verdad nos abrió las puertas increíblemente, nos mandó todo lo que teníamos que probar de productos. Después ella tenía una marca igual, pues ella estaba en una marca que se llama Neobond, que es muy similar a lo que es Olaplex hoy en día. Tenían una marca de herramientas térmicas y como que empezamos poco a poco a todo eso, al nivel que llegamos a querer ya al final traer toda la parte de tintes. Y nos metemos a Zened y yo dijimos, la verdad siempre hemos sido muy de, no podemos hacer algo que no entendemos. Claro. Entonces, en ese momento queríamos traer la parte de tintes, pero pues obviamente es un tema muy cuidadoso por todo el tema de peróxidos, de coloraciones, toda esta parte, ¿no? Y dijimos, no, pues si lo vamos a traer, tienen que hacer las cosas bien. Y nos metemos a estudiar estilismo, ¿qué fueron? ¿Como 6 meses? ¿4 meses? no, como 6. ¿Aquí en Mérida? Aquí en Mérida. Encontramos una escuela llamada CECAPI 30, porque estuvimos buscando, porque realmente lo queríamos para vender, o sea, para aprender sobre la ciencia detrás de los tintes, pero realmente no estábamos buscando nosotros ponernos un salón de belleza. Entonces, la inversión que queríamos para el estudio, pues no queríamos que fueran ni 3 años, ni una, o sea, no era nuestra nueva carrera, no para nada. De hecho, yo ahí descubrí que la verdad no tengo talento para pintar pelo. O sea, realmente no tengo talento. Puedo sumar y restar la matemática de los peróxidos, pero el talento para pintar pelo... Para allá no sale. No sale. Okay. Pero pues realmente encontramos una escuela y pues nos metimos como 6 meses a estudiar tintes y todo el relajo, para que al final, pues prácticamente, como, no sé, de verdad que la historia nos fue llevando y... Ya después que ya dijimos, no, ya vamos a traer los tintes, o sea, esto lo vamos a llevar a un siguiente nivel, porque aparte creo que si algo creo que hemos compartido es que como que siempre veíamos que queríamos algo más. O sea, primero teníamos la distribución y era como, bueno, ¿qué sigue? Tengo la distribución, tengo estas 3 opciones, bueno, entonces, no sé, montamos una casa de distribución, ¿no? Y pues ya decíamos, bueno, el negocio está en los tintes, ¿no? O sea, como que ya estábamos viendo. Pues nunca lo voy a olvidar porque recibimos una llamada y a Monse le marca a esta persona que la verdad nos ayudó muchísimo. O sea, y le tenemos muchísimo cariño a esta argentina que la verdad nos ayudó un montón. O sea, íbamos a Ciudad de México, nos mandaba a la persona para capacitar. O sea, fue una aventura esto de la distribución y todo lo que estábamos manejando. Y pues prácticamente se nos acabó el negocio ese día. O sea, como que conocimos muchas cosas y dijimos, no, pues tenemos que hacer unos productos, ya no vamos a tener la distribución, ¿qué hacemos?
O sea, Ok. y nunca lo voy a olvidar porque estábamos sentadas aquí en la cocina de mi casa con una coquita light. Ok. Ya sabes, y mi mamá, eran las 12 del día, y ya entra mi mamá y dice, ¿y ustedes qué? ¿No van a trabajar? Y nos volteamos a ver y dijimos, o sea, creo que Mons se volteó y le dijo, pues tía, ya hay negocio. O sea, Entonces, les hablaron y dijeron, se acabó esto. no, o sea que ellos ya no iban a traer, la línea ya estaba bloqueada o sea, a ella le hicieron una mala jugada, por así decirlo, y ella pierde la distribución. No. Entonces, prácticamente lo que nos dijo, porque aparte la chava nos habla súper preocupada por nosotros. O sea, yo sé que han crecido un montón, que les ha costado un montón de trabajo, pero esto está fuera de mí. El grupo que importaba, digo, ya se va de México. O sea, después de eso se iba de México. Ok. O sea, y se regresaba a Latinoamérica. Ya sabes. No manches. Entonces, bueno, nosotros, o sea, estábamos viendo qué hacer y no sé si en la misma semana fue lo del BIM. O sea, el gobierno hizo un Business Innovation Market. Sí. Que habían muchas pláticas para emprendimiento, o sea, en general talleres. O sea, estaba padre. Nunca más se volvió a hacer. Se hizo una Sí, vez y nunca, ya. nunca, porque a mí no me tocó. Ajá. Nosotros fuimos, o sea, de que, bueno, pues, hay un evento, ¿no? Fuimos, nos topamos con una persona, o sea, en un conocido que tenía un premio con un cheque de 30,000 pesos, ya sabes, y que acaba de ganar un concurso y nos empieza a decir, no, pues yo gané un concurso de pitch, no sé qué, ¿qué es pitch? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿de qué me ya hablas? sabes. ¿De qué me hablas? O sea, de todo, o sea, en general, de incubación, incubadora, o sea, nos empiezan a hablar de todas las palabras que ahorita creo que son como tan comunes, pero en ese momento Nadie sabía. no estaba empezando todo ese boom. Y la realidad es que creo que nosotros cuando empezamos con esta línea que trajimos de distribución, ni siquiera nos llamábamos emprendedoras. O sea, en realidad ese nombre emprendedor llegó después, ya sabes. O sea, en realidad ni siquiera decíamos, estamos emprendiendo, ya sabes. Okay. O sea, el producto nunca llegó aquí, nunca lo lograron distribuir. Sí. Y estuvimos 2 años con la marca acá. O sea, sí trabajé 3 años, ¿no? Sí, 2, 3 años más o menos. O sea, creo que en el tercer año fue cuando ya todo se cae, pero realmente sí. Y creo que esa fue una de las cosas. Nos costó mucho entrar, o sea, el tocar puertas en salones de belleza, el que te abran, aprender a vender. O sea, en realidad nosotros nos bajábamos. O sea, éramos vendedores de puerta en puerta. O sea, literal, nos bajábamos a hola, somos de Zárate y Montserrat, tenemos esta línea de productos para meter el salón, acá están los precios, estos son los paquetes, esos son los tratamientos. El primer salón que nos bajamos, casi nos morimos de pena, era así como 1, 2, 3. O sea, horrible. ¿Quién habla? ¿Cuándo habla? ¿Qué decimos? O sea, ¿qué decimos? ¿Qué le dices? Y aparte, si no mal recuerdo, en ese primer salón nos trataron re mal. Entonces fue como que el primer intento y así, o sea, salimos hasta escarmentadas. Pero también nosotros habíamos preparado una super presentación y nada, nos dimos cuenta que la gente no tenía el tiempo del mundo para Ni hacer las ganas, claro. Ni las ganas, ni el tiempo. Y que habían 800 personas como nosotros intentándoles vender algo en 5 minutos. Claro. Pero la realidad fue un gran entrenamiento para lo que luego vino, ya sabes. Es que yo creo que vender, a mí, o sea, si yo me paro aquí y te digo, voy a sacar un producto de Condón, creo que es lo que más pánico me da. Vender yo creo que sí te pone en una posición muy vulnerable porque te tienes que parar frente a alguien que te va a decir que no, o sea, lo más seguro es que te va a decir que no, y cómo te recuperas de eso, y cómo confías atrás de ti. O sea, sí está complicado, yo les admiro un chingo. Pero la verdad es que no sabíamos que esto que estábamos haciendo nos iba a ayudar para lo que venía después. O sea, la realidad es que este niño nos empieza a decir que vayamos a averiguar, o sea, la Mayap, o sea, como... El del cheque. El del cheque. Porque en la plática con la Coquita Light era como... La verdad es que aprendimos que con las distribuciones no puedes manejar la publicidad tú. O sea, como el manejo. De hecho, nosotros hacíamos unos posts para Instagram y hacíamos nuestro feed bonito y como que queríamos hacer ese tipo de cosas, pero al final la marca no era nuestra, ya sabes. De hecho, nos daba risa porque de repente se llevaban como lo que habíamos medio diseñado con las aplicaciones, ya sabes. Decían, no. Y lo llevaban en Perú, ya sabes, lo usaban en Chile, ya sabes. O sea, daba risa porque decíamos, pero al final nosotros queríamos como tener ese poder de, no quiero, es que quiero un banner, o sea, quiero poner un letrero, pero no era nuestra marca. O sea, al final, entonces como que en esa plática de la Coquita Light, pues prácticamente fue como, ¿y si hacemos algo nosotros? ¿Qué tan difícil sería hacer algo nosotros? En ese momento, la verdad, las líneas de maquillaje mexicanas eran 2, empezando. Entonces, no había muchas. Y la realidad era como, ¿qué tan difícil sería? ¿Y si lo hacemos nosotros? ¿Y si lo empezamos a averiguar? Entonces, cuando ya nos topamos este amigo con el cheque, fue como,
vayan a la incubadora de la Maya, o sea, vayan y averigüen cómo se empieza a mover este mundo. Está padrísimo, a mí me acaban de dar, tengo este proyecto, tengo este producto, me acaban de dar 30,000 pesos, Claro. ya sabes. Y nosotros realmente todo el tiempo que estuvimos con la distribución, pues nos las pasamos ahorrando. O sea, prácticamente no teníamos sueldo, agarrábamos súper poquito de las ventas del mes. Ajá. Y todo era para como si fuera cochinito, ya sabes, para algo más, para algo más, para algo más. Que pensábamos que era una distribución, pero pues al final como una casa distribuidora de muchas marcas, multimarca, pero no. Como un cheque para su sueño. Era, Y yo creo sí. que ese fue uno de los aciertos, porque si no, no sé si hubiéramos podido empezar pico pico como tal. Estábamos chicas, pero creo que al sí tener conscientes que queríamos algo más, no quedarnos en lo que estábamos. Teníamos meses muy buenos, meses no tan buenos, había meses donde veíamos más dinero y siempre era como, no, o sea, esto no se puede tocar ahorita, tipo, vive tú con esto, yo con esto, que era algo mínimo que agarrábamos a Zened y yo. Teníamos un bono de cumpleaños. Un bono, o sea, buscábamos un bono de cosas, ¿no? Bono de cumpleaños, de repente en Navidad nos mandaron en una época unos cepillos como para vender. Bueno, que están buenísimos, ¿sabes? Que están buenísimos. Mandaron la marca Wet Wash, porque la Ellos marca igual la tenían. está increíble esa marca, digo, se vende en Sally y ahorita es algo común. En ese momento pues no era común. Y me acuerdo que lo que llegaba era... Ojalá era como nuestro aguinaldo, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas que decíamos, bueno, por aquí vivimos, ¿no? Vamos a hacer esto y sacamos. Pero de resto era dedicarnos a ahorrar, porque sabíamos que si queríamos algo más, pues no era tan fácil el de dónde saco el dinero. Digo, escarmentamos en esa expo que te decimos que llegamos pensando que eran 5 pesos con lo que podía traer. No, necesitaba mucho dinero. Y esa parte de pensar en ahorrar, ¿se las dijo alguien ustedes solitas? Fue como, a ver, vamos a querer hacer algo más, tenemos que tener un plan de acción. No, creo que nadie nos lo dijo. Creo que estábamos muy conscientes Y que la que- verdad sí. nuestros papás no nos iban a poder dar millones de pesos para hacer algo. Y O creo sea, que también tenía es que haber algo, una manera. algo que viene de las dos. O sea, yo en mi persona, desde muy chiquita, mi abuelito me abrió una cuenta de banco, me dijo, ok, este es el banco, yo te voy a meter 500 pesos y aquí tienes que ahorrar por si quieres algo en un futuro. Entonces, como que creo que las dos siempre hemos sido de esa cultura de ahorrar un poquito, de cuidar nuestro dinero. pero yo creo que en el o sea, antes de llegar a esa distribución, eso que no sé si te lo he contado, o sea, como tal, pero en realidad yo en que trabajaba con mi papá, que descubría que no me gustaba lo que hacía, o sea, no quería dedicarme como a la empresa familiar y como a ese negocio. Una vez me senté con un empresario, o sea, me senté con un empresario de una empresa llamada Tribasa, que es muy grande, y él me decía cómo funcionaban las empresas familiares y que en realidad el dinero del negocio, o sea, es del negocio y que te tienes que asignar un sueldo, y que me estaba contando cómo él pasó a tener un consejo administrativo y realmente creo que a mí se me quedó mucho como el dinero del negocio, ya Claro. sabes. O sea, como el dinero del negocio, tu dinero te asignas tu sueldo y pues la separación de los bienes, porque así no al final llegas como a quebrarte. Ya también agarrar de la caja chica para tus cosas, ¿no? O sea, como esa parte, pero creo que sí, en parte era como un poco de nuestra cultura personal, un poco de, a pesar de estas chicas, sí tener esa conciencia de a dónde queríamos ir, pero fue algo como que desde un principio, o sea, ni siquiera tuvimos que platicarlo tanto, fue como, pues vamos a ahorrar poquito, porque aparte, pues en ese momento, aparte teníamos que dividir entre lo que se iba a ahorrar y como eran productos que comprábamos, teníamos que tener también bien organizado el tener el dinero para la siguiente compra, ¿no? Entonces sí era un poquito ahí como que yo creo que sí fue un poco pues de lo que habíamos escuchado a lo mejor de nuestras vivencias personales y el decir, a ver, si entran 10 pesos, nosotros podemos agarrar 5 pesos son para volver a comprar productos y los otros 4 hay que guardarlos para ir pudiendo Sí, hacer. de alguna forma uno para nosotros, ya sabes. Ajá. O sea, Y una vez que bueno, deciden esto y hablan con el chavo de los 30,000 pesos, pues vamos a la ¿se va a Mayar. poder ahora? Sí, Ok. vamos. O sea, fuimos a la incubadora de la Mayar, empezamos a concursar para crear la incubación. Nunca voy a olvidar cómo hicimos un video donde dibujábamos como la parte de por qué es industria, mientras yo lo narraba, o sea, se dibujaba y luego parecíamos nosotros, pues, pichando la idea realmente para poder entrar a la incubación. Entramos como una capacitación no era la incubación, que era como parte igual del mismo concurso, Ok. del cual no quedamos. Ok.
Y una idea aparte, pues obviamente sí teníamos un poco la idea de lo que queríamos hacer, de que queríamos representar Yucatán, México y todo esto, pero teníamos, o sea, nunca se me va a olvidar como el primer prototipo que solamente era de imágenes, ¿no? O sea, como que pegado un pedazo de tilde, un punto de cruz, un labial bajado de internet, o sea, como queriendo dar la idea de lo que queríamos. Literal era lo que dice Monse. O sea, un labial bajado de internet con un pedazo de pil. O sea, sí, Ok. de colores. O sea, puedes imaginártelo. Gran Photoshop. Gran Photoshop, o, así, el ipil. Igual que tenías que como explicar lo que querían lograr. Vender lo que queríamos, o sea, por qué queríamos el lugar en la incubadora, por así decir, y qué íbamos a hacer. Pero aparte, en la cola y en las, o sea, como en los pasillos, empezábamos a hablar en laboratorios. Yo no, me acuerdo que Mon estaba hablando buscando cómo poder, o sea, ese famoso, cómo logro esto que estoy teniendo la idea, porque creo que es como el principal problema de decir, bueno, ¿cómo le hago? Sí, los proveedores. ¿Cómo le hago? Ya, ¿sabes? Sí. Y pues no quedamos en la... No quedamos en la incubación y también lo que decías en ¿no? O sea, sí fue una parte como muy complicada porque nosotros dijimos, bueno, aquí en Mérida, ¿quién nos puede ayudar? Nos paramos en la Facultad de Química de la UADY, que para nosotros era como pues lo más cercano a un tema de esto, ¿no? Porque ninguna de las dos es química. Es química. Sí. Entonces nos paramos, fue así de que, no me acuerdo si fue el rector o el abajo del rector, pero así de que necesitamos hablar con alguien, no sé qué. Y la verdad, ahí o sea, obviamente es como que te bajan un poco tu sueño porque nos dice prácticamente, pues nosotros podemos ayudarlas en temas de jabones, shampoos, todo eso, pero todo lo que es color, nos dijo, no es que yo no lo tenga, en Yucatán no hay. Ok. O sea, no van a encontrar aquí ese tipo de industria. Entonces fue como el decir, ok, o sea, tipo, si queremos hacer esto, sabemos que acá no va a ser. Entonces ponte a buscar lugares y era un relajo buscar laboratorios. Y me acuerdo que hablaba alguno y no manejamos color. O sea, el tema del color en principal creo que fue una de las cosas que más trabajo nos ¿Y dio. pensaron soltarlo en ese momento? Así de ya está, ya nos cerraron mucho las puertas. Pues no, porque Te dijeron, "Este es estaba pasando con un buen timing. O sea, no quedamos en la incubadora de La Maya, pero nos direccionaron a la incubadora del IGEM, que es el Instituto de Emprendedores de Yucatán. Entonces, estuvimos allá, nos empezaron a asesorar. Nosotros, como que en nuestra mente no estaba nunca ha existido el no lo voy a lograr. O sea, como no voy a lograr esto. O sea, era vamos a encontrar a la persona que nos lo haga, vamos, o sea. Entonces, cuando entramos a la incubadora, incluso en el mismo camino, pagamos el branding, nació Pico Pico. O sea, ya teníamos nombre, era así como, hola, ya tenemos nombre. ¿Y cómo? Ajá, y era así, pues, queríamos un nombre que fuera en español o que significara algo en español, que tuviera un porqué, porque a nosotros nos gusta como todo ese feeling extra, siempre. Tanto en las líneas de accesorios como en las líneas, o sea, nos vivimos fijando como en esos pequeños detalles, si algo significa algo más, si algo no sé qué. Y pues ya fue un largo camino, pero ya llegamos al nombre de Pico Pico, hicimos así encuestas, o sea, de hecho teníamos como 3 nombres preliminares, y hasta que, de hecho, ese Pico Pico no fue el nombre ganador. O sea, Ok. pero las personas cuando escogían Pico Pico, lo describían como algo divertido, como algo coqueto, como algo, o sea, como la definición que estaban teniendo las personas en percepción con el nombre nada más Fue lo que más nos fue lo que nos gustó. Okay. Y sí fue uno de los primeros trancazos de inversión que tuvimos, porque sí fue un nombre que se pagó. Sí. O sea, si algo estábamos Esenia y yo muy conscientes, es que hay muchas cosas de la marca que pueden ir cambiando, hablando hasta de la imagen, ¿no? Puedes renovar la marca, puedes volverla a hacer, pero el cambiar el nombre de una marca es como empezar desde cero. Sí. Entonces, sí queríamos estar muy seguras, que decíamos, bueno, no sé si ahorita va a ser de este color, va a ser del otro, va a haber en algún momento un rebranding que la gente nos esté pidiendo, no lo sé. Pero el nombre de la marca o la esencia en sí de Pico Pico, eso no puede cambiar. Sí, fue lo que, por ejemplo, yo ahorita acabo de pasar por eso y la abogada que me ayudó sí me dijo, ¿estás muy segura del nombre que vamos a registrar? Porque una vez que te comprometas, este nombre es tu nombre. Y cuando veas el trancazo de que le vas a meter,
necesito que lo observes, es lo más barato que te va a salir tener una marca. Ahí sí creo que fue también de los aciertos que tuvimos pues de comienzo, el registrar la marca, ¿no? Porque en el IGEM sí estuvimos con algunas personas que ya tenían como el nombre, empezaron a avanzar el proyecto, no sé qué, y nosotros sí, o sea, como que nosotros desde el principio ni siquiera hemos empezado y decimos, o sea, esto se tiene que pagar y esto tiene que quedar. O sea, independientemente si sale hoy, sale mañana o lo que sea, el nombre, o sea, si emprendes de plano, o sea, el nombre, si es algo que quieres mucho desde un principio, lo vayas a usar o después no, pero el pagarlo, pues ya te asegura el que no lo pierda. Ajá, Exacto. que es tuyo. Ok, y después de esa parte, ¿qué funcionó? O sea, ¿cómo conseguimos color? Necesito saber cómo llegamos al color. Empezamos una búsqueda, empezamos a generar citas, nos fuimos de viaje y terminamos en un lugar que no teníamos cita. Y literal, nos bajamos. Que ni siquiera estábamos seguros para empezar, porque los laboratorios, aparte del tema cosmético, speakeasy. son como speakeasies, ¿no? O sea, no tienen nombre en la puerta, no tienen un número súper claro, hay unos que son pues puros muros y está escondido. O sea, obviamente si tienen la dirección y así, pues ya la persona te está esperando y como te hablas y no. Pero si no, era como un... Y recorrimos varios, la verdad es que es un tema gigante, nos enfrentamos a muchas cosas que no pensábamos, volvió a pasar lo mismo, ¿no? Teníamos una cantidad a comparación de la primera vez que según nosotros era suficiente y dijimos, yo creo que con esto obviamente se puede hacer algo. Y cuando empezamos en la industria a ver o sea, tipo, lo que yo pensaba que ya era una buena cantidad. O sea, pobres ilusos, pero otra vez, o sea, como la expo, ya sabes. O sea, como que dijimos, en la expo ya pensando en esa edad, sí fuimos con poco dinero, poco recurso, ya hablando de un negocio. En ese entonces decíamos, no, pues ya tenemos ahorros de 3 años de trabajo, o sea, esto ya es como una buena cantidad para invertir, ¿no? Tengo dinero, ya sabes. O sea, sí. Entonces empezamos a ver todo eso y nos dábamos cuenta que no. Fuimos como a 2 laboratorios que nos latieron, pero no nos terminaron de latir. Y teníamos que dice CENET como... Pues o sea, como que hablamos y fue como siempre, pues no sé, el típico laboratorio que escuchabas que tenían muchos requisitos, que sus mínimos y volúmenes eran muy altos. Entonces, como que cuando empezamos dijimos, no, pues por aquí no, porque es demasiado lo que piden, ¿no? Y fue lo que dicen, o sea, como que los primeros, o sea, nos gustaba, pero no había como esto quiero, ya sabes. Lo que pasa es que siempre tuvimos la visión de un producto que tuviera muchísima calidad. O sea, que tuviera muy buena calidad, que tuviera un precio competitivo. O sea, y realmente nosotros como que estábamos conscientes de lo que estábamos consumiendo, de lo que queríamos sacar. Claro. Y pues obviamente llegábamos y decíamos, no, pues esto no tiene la calidad de lo que yo usaría. Se quedaba corto, ¿no? Con lo que estábamos. Y entonces, sí era, cuando llegamos a este lugar que ni cita teníamos, llegamos y dijimos, de aquí soy. Ok. Y creo que no teníamos noción de lo que estaban basados. Sí. O sea, no dimensionaban. Hasta incluso del peligro y de las cosas, porque incluso, o sea, hemos ido a lugares donde hasta el Uber tiene miedo por nosotros. El chavo del Uber decía que, no señorita, no se puede bajar en la calle, su bolsa, agárrela. Y era, no me voy a ir hasta que baje la persona que tienes la cita, o sea, literal, o sea, no me voy a ir hasta que o sea, como haga la entrega, ya sabes, ya señora. No, o sea, sí realmente fue un camino. Y luego de esto, ya que ya encontramos, dijimos ya, pues fue como el enfrentar que pues teníamos mucho dinero, pero no era tanto. Pero no era suficiente. No era suficiente para como hacer concesiones. O sea, nosotros la verdad no queríamos sacrificar ni la calidad. Sí queríamos que la línea fuera blanca, o sea, que tuviera como ese envase blanco. Al final teníamos el mejor envase que podíamos pagar. O sea, era como todo era lo mejor que podíamos tener. Okay. Pero sí fue sacrificar y aceptar que no podíamos empezar la línea de maquillaje con 10 colores. Me hubiera gustado. Como normalmente te imaginas que sale una marca de maquillaje, ¿no? O sea, como un asesor en el IGEM, o sea, habló súper duro con nosotros. Creo que yo casi lloro en esa plática. Ok. O sea, y dijo, si se siguen esperando toda su vida a seguir ahorrando, buscando, lo que sea, dijo, nunca va a salir. O sea, o se echan una fiesta o hacen algo y aceptan que solo pueden salir con un color al mercado. O se va a quedar en su cajón esto para toda la vida. O sea, de que creen que tiene todo, ¿no? Es un hombre, felicidades. Sí, claro. Prácticamente eso dijo.
Pero Qué sí padre. fue como algo que en ese momento, porque obviamente la verdad es que para nosotros no existía la idea de salir con un producto. O sea, estábamos buscando el cómo sí, mínimo eran 3 labiales, ¿no? Es que El además hay cómo- muchísima competencia. Dices, ¿cómo salgo con un producto cuando hay mucha gente con 10 productos más? ¿O cómo destaco? ¿Cómo me doy a conocer? ¿Cómo avanzo? Sí, no, totalmente. Y yo creo que justamente por eso y por lo que veías afuera decíamos, pues no podemos empezar con un producto. Claro. Entonces como que en las dos estábamos de que obviamente eran primero 8 colores, 6 colores, pero empezamos con la idea de 3. Pero aparte, sí, aparte piensa, o sea, imagínate, o sea, yo pinto, para mí el color, o sea, va más allá. Imagínate, de un mundo lleno de colores, elegir un tono, y ese es un tono. O sea, sí fue algo así como, bueno, ¿y entonces qué tono? O sea, y entonces obviamente era de, bueno, ok, pues sí salimos con un tono. O sea, ¿Cuál fue el primer tono que te traje? el 1. El que tengo. Sí. El 1. Y fue así como, ok, pues va un tono. Y empezamos a averiguar, pues, igual pasar por otro proceso que no era ni lo que yo quería, ni lo que Monse quería. O sea, cada quien usaba diferentes productos, diferentes formas, diferentes colores, y pues empezar a averiguar y pensar qué es lo que quiere la gente, qué es lo que necesita la gente, o sea, qué es eso que estamos buscando nosotros, como ya empezar a hablar un poquito, obviamente lo que estábamos buscando era el valor agregado, pero en ese momento nosotros pues solo decíamos, pues el color, pues qué quiere la gente, qué es lo que están buscando. Nosotros veníamos con la idea de tomar en cuenta el clima de Mérida, de que no se derritiera tan fácil el labial, o sea, como toda esta parte, ¿no? Y ya dimos con el tono del 1. Decidimos sacar un nude que no fuera ni rosado, ni café, y era un tono neutro. Y que sí fue básicamente, pues como en ese momento pudimos, pero siempre hemos hecho como mini focus groups, mini estudios de mercado, un poquito de lo que dices en él, ¿no? O sea, obviamente yo creo que no era el color que ninguna de las, porque yo en ese momento era de colores, o sea, para mí el 1 es un color a lo mejor fuerte, ¿no? O sea, yo soy de colores muy, muy claros. Y SN en ese momento era de colores un poco más intensos. Más rojos. Sí. Entonces, como que decíamos, pues no sé, y si dijimos, pues es que esto ya no son nuestros colores, ¿no? Es escuchar qué es lo que quiere la gente. Y pues ahí, o sea, sí dijimos, tenemos que hacer, pues, no me acuerdo si hicimos focus group con el 1, pero sí hicimos diferentes encuestas. No, sí hicimos focus group, fue el Gem. Pues compramos muchos colores y montábamos, escucha esto, montamos una cámara. Ajá. O sea, una cámara, nosotros estábamos en otro cuarto del IGEM y montamos como una transmisión Y los Como veías en vivo, como un celular. Ok. Pero de verdad, así súper muy casero. Hicimos 2 grupos de, creo que como 15 personas. Y empezamos a darnos cuenta de que les gustaban los nudes. Luego iban un rosado, un rojo. Entonces, obviamente, ya decidimos que, pues, cómo iba a ir creciendo la línea, ¿no? Okay. Entonces, pero ahí sí hicimos el focus group y fue que ya elegimos. Y también hicimos uno virtual. O sea, en Forbes, ya sabes, con los Pantone, y ganó el 1, ya sabes. O sea, hicimos un Forbes, que todavía existe, o sea, ¿sabes? O sea, y pues ahí nos dimos cuenta que los colores del día a día eran lo que estaban buscando las personas. Era lo más fácil de sacar igual. Y en algún punto dijeron, ya nos toca sacar a nosotros algo que a nosotros nos guste, un color que nosotros utilicemos. O seguimos en un... No. Esto nos gustaría, pero no es mi color. Sí. Porque ya hay más, o sea, tipo Maculí. No, totalmente. O sea, yo creo que Maculí fue uno de los retos más grandes para las dos, porque, o sea, Hemos aprendido a amar toda la... las dos siempre hemos sido más de tonalidades cafezonas, ¿no? Como que siempre decimos, se divide el rubro de la belleza en los que aman los tonos rosas y en los que aman los tonos cafés, ¿no? Es como que la primera división grande que hay. Y Asene y yo siempre hemos sido más de colores terracota, totalmente. Y Maculí era un color que se empieza a pedir mucho y nosotros realmente A mí me encanta. sabíamos que necesitábamos un rosa, pero no estábamos tan convencidas de sacar un rosado. Y luego empezamos a testear colores que ya existían y los sentíamos demasiado rosa, entonces nosotros los queríamos como más rosa nude. Pero al final fue un tema el llegar al color, y ya que estaba el color, la gente que obviamente hicimos focus group, todo el rollo, no sé qué, la gente igual empezó a gustar, pero nosotras no estábamos tan convencidas del color por nuestro gusto, hasta que al final empezamos a decir, no, o sea, sí es un rosado muy diferente. Y eso no llegó a ser como un obstáculo bien grande. Pues fíjate que no. Obstáculo grande, lo que te saltaste, Kickstarter. O sea, para llegar al 1, para lograr sacar el 1. O sea, pero realmente, solamente para terminar la parte del Maculí, un segundo. Cuando literal nos dimos cuenta que teníamos que sacar un rosado,
yo estaba en berrinche total. O sea, berrinche de me muero, odio los rosados. O sea, y Monse me decía, Azanet, es lo que la gente quiere, lo que está buscando, pues vamos a sacar un tono rosado. Y pues dije, pues vamos a enfocarnos en ese tono rosado, que para la gente que no le gustan los rosados, les guste. Y para las que les guste los rosados, lo amen porque está increíble. Soy el mejor ejemplo, yo odio el rosado. O sea, odio el rosado, lo odio. Y Maculi me fascina. Es que, igual a mí, o sea, por eso me preguntas, o sea, ¿sacamos algún color alguna vez como ya llegamos a los colores? Creo que cuando ya sacamos Karen y Manglab, los demás, pues sí, como que dije, ya llegamos a mis tonos, ¿no? Sí, hay café. Pero en realidad nos fuimos enamorando de todos. O sea, me enamoré del uno, me obsesioné con Maculi, porque no podía creer que llegamos a un tono específico que a mí, que no me gustan los rosados, no pudiera vivir sin él. O sea, cuando se fue sold out, fue una locura. O sea, entonces obviamente esa curva ha estado. Pero regresando a la parte de obstáculo, pues ¿te acuerdas que te dijimos que teníamos mucho dinero? No teníamos nada. No teníamos nada de dinero y no nos alcanzaba ni siquiera para sacar un color. Ups, ya lo sé. Otro episodio que se tiene que dividir en 2 capítulos. Ya sé que me odias, no me lo tienes que decir. Pero te prometo que el próximo episodio va a estar mucho mejor que este, porque no solo vas a conocer un poquito más detrás de la historia de Pico Pico, sino que vas a encontrar la manera de responderte siempre cómo sí lograr y materializar mis sueños, inclusive cuando pienso que mi cartera no tiene para fondearlos. Así que nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Con Doble N. Bye.